Muy buenas noches, bienvenidos de regreso. Ya estamos de vuelta en Factor 11 y el día de hoy, en este momento, estamos con un invitado bastante especial porque no solamente se ha dedicado a elaborar toda la parte técnica de su partido en un momento en el cual es tan importante hablar de temas técnicos, hablar de propuestas y dejar los ataques o, como dirían quizás ellos, las mentiras de lado y concentrarnos en lo que realmente va a regir el futuro del país. Por eso es que el día de hoy he invitado a un técnico de primer nivel, quien no solamente ha construido el plan de gobierno de este partido, sino anteriormente ha estado involucrado en el área técnica de diferentes movimientos políticos y también en el campo intelectual. Ya estamos acá en el estudio con Juan Cheput. Bienvenido, Juan. Muy buenas noches, Eric. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Cuéntanos un poco de ti, quién eres tú. Nosotros te conocemos como economista, como político, no solamente en Peruanos por el Cambio, pero anteriormente en Perú Posible, pero no sabemos muy poco de tu vida personal. La mayoría de nosotros no sabemos si estás casado, si tienes hijos, qué haces en tu tiempo libre, a qué otras cosas te dedicas. Interesante. Yo estoy divorciado hace bastante tiempo. En la actualidad tengo una pareja que no reside acá en el país. Siempre he tratado de que mi vida personal esté al margen de la política, Sí, pues por la eso te lo política preguntaba. puede ser perversa. Mis dos hijos ya son mayores, uno de los cuales es un profesional de las ciencias de la comunicación, el otro es ingeniero agrónomo. Como anécdota diría que el ingeniero agrónomo votó por Goyo Santos y para el Congreso por mí. Tengo una madre maravillosa, yo creo que todo lo que soy se lo debo a mi madre, porque ella enviudó a los 7 años, cuando yo tenía 7 años, y desde ahí me crió y nos orientó a mis dos hermanos y a mí. Soy ingeniero industrial, soy un apasionado de las matemáticas, tengo una maestría en Colombia en prospectiva y pensamiento estratégico, que yo creo que es un diferenciador porque te permite ver las cosas a largo plazo. También estudié otro posgrado, también en Colombia, en desarrollo regional y territorial, que son las cosas que más me motivan. Y empecé en política hace bastante tiempo, la gente no lo sabe. Tuve un vaivén por el PPC, luego por la izquierda. Terminé ya hacia los 90 en el Foro Democrático, y del Foro Democrático, que creo que yo fue uno de los movimientos más importantes de la década del 90, pues cuando todo el mundo aplaudía a Alberto Fujimori, el Foro Democrático desde el 95 se le enfrentaba. Terminé con Perú Posible en el año 98, al conocer a Alejandro Toledo como consecuencia de una visita que le hicimos con Paco Miro Quesada y Hugo Garavito, que ya falleció, pidiéndole que se integrara al movimiento de la lucha contra Alberto Fujimori. Luego, como todo el mundo sabe, renuncié a Perú Posible en el año 2014 y desde noviembre del año pasado estoy en Peruanos por el Cambio. El jefe del plan de gobierno es Alfredo Zorne, que junto con 100 profesionales diseñaron un plan de gobierno de primer nivel que hoy en día colocamos ante la opinión pública para que de esa manera puedan saber a ciencia cierta cuáles son las políticas públicas que Pedro Pablo Kuczynski tiene pensado para el país. Ahora, ¿por qué hubo este giro de centro-izquierda cuando, digamos, tú estabas involucrado con la ideología de Alejandro Toledo y de Perú Posible, y ahora estás con un partido de derecha neoliberal? ¿Cuál es tu ideología como técnico? Yo soy socialdemócrata. Como una persona que, ¿ya? Y me mantengo como socialdemócrata. Yo creo que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y de Peruanos por el Cambio, la tendencia es de centro. En el caso de Perú Posible, más bien, habiéndose iniciado dentro de este contexto de lo que se conoce como la tercera vía. Centro, o sea, el plan económico parece un plan económico de derecha. Bueno, la derecha más liberal. bien, yo creo que la forma como se ve acá la derecha no es en un sentido tradicional, ortodoxo. Se podría tildar más bien de liberal, pero yo no lo veo como liberal. ¿eh? Yo considero de que hay una serie de propuestas realmente interesantes que tienen como propósito sacudir el estado de las cosas y más bien contribuir a generar un nuevo escenario en el país. En el Perú no se hace ni una sola reforma sustantiva desde el gobierno de Alejandro Toledo. Es falso que se hayan hecho reformas económicas importantes durante el gobierno de Alan García o de Ollanta Humala. Desde mi punto de vista, la última gran reforma es la que tiene que ver con las pensiones de la 25-30 durante el gobierno de Alejandro Toledo, y desde allí no se ha vuelto a hacer nada sustancial que permita
mejorar las condiciones de la economía en el Perú de tal forma que se pueda generar una mejor situación en sueldos y salarios para los empleados públicos, de tal forma que se pueda atraer talento, ¿no? Evidentemente tú tienes un gran recuerdo de la gestión de Alejandro Toledo. ¿Por qué no decidiste acompañarlo en esa elección? Bueno, yo creo que ellos decidieron que yo no podía participar desde el momento que me cortan las alas. En el año 2014 yo pretendía postular a la alcaldía de Lima y lamentablemente el partido cambió de decisión. Luego de hacer sendas conferencias en las cuales indicaban que yo iba a ser el candidato a la alcaldía de Lima, para lo cual tenía los conocimientos y la experiencia necesaria de la gestión pública y privada y la propia formación en desarrollo territorial y local, y lamentablemente el partido cambia de opinión y decide apoyar a Susana Villarán. Es en ese momento que digo, yo ya no tengo nada que hacer acá, pues 4 años antes habían hecho lo mismo, ¿no? Entonces, cuando un partido no elige la competencia... Pero esta fue una decisión individualista, digamos. Como más que individualista, ser alcalde, ¿decidiste salir de Perú Posible? Yo creo que no se podría tildar de individualista, sino de frustración. Cuando la frustración se convierte en permanente y no en excepcional, pues simplemente tú ya no tienes nada que hacer allí, porque no era primera vez, como te digo, y era una segunda oportunidad. Entonces, un partido que claudica del elemento fundamental para hacerte competitivo, cuál es la contienda política, es un partido que lamentablemente mira en qué ha terminado, por no competir. Entonces, yo creo de que si Alejandro Toledo hubiera decidido que su partido, Perú Posible, compitiera en el 2014, en estos momentos tendría por lo menos 8 o 10 congresistas, pero lamentablemente él optó por la desaparición desde el momento que prefirió apoyar a Susana Villarán y optó por el desastre, ¿no? Excluyendo ese caso específico, si esto no hubiera ocurrido, ¿tú hubieras preferido apoyar a Alejandro Toledo? ¿Tú crees que Alejandro Toledo hubiera sido un mejor candidato que Pedro Pablo Kuczynski hoy día, en el 2016, si es que no hubiera cometido estos errores con respecto a tu persona o con respecto a Bruce? Alejandro Toledo, ¿tú dirías que está tan o más capacitado para dirigir el país que Pedro Pablo Kuczynski? Yo creo que lo que te mencioné es la circunstancia política. La otra es una circunstancia principista que me obligó a alejarme, ¿no? Que es el tema de Coteva, la relación de algunos congresistas con un sector del narcotráfico, ¿no? Con José León, que le alquiló una casa en un incidente enredado que luego se exoneró, pero en ese momento estaba en el escenario, ¿no? Sobre todo de Coteva y la forma como se tramitó ese caso, ya me obligaron a alejarme. Ahora, ¿Tú piensas que Alejandro Toledo está vinculado al narcotráfico? No. Lo que digo es que en el momento en el cual se desarrollaba el tema de Coteva, habían parlamentarios como José León, que también ingresó en un escándalo motivado por el alquiler de una casa a un sujeto acusado de narcotráfico. Gracias a Dios eso luego se aclaró, pero todo eso generó una percepción negativa en relación a Perú Posible. Y luego el hecho de que asumieran un protagonismo político personas cuestionadas, como por ejemplo Renan Espinosa, que tenía una gran cantidad de juicios, me llevaron a mí ya hacia el terreno de lo principista, ¿no? Entonces no podía continuar en Perú Pero Posible. ideológicamente tú, digamos, tienes una tendencia que va más hacia el centro o a la centro izquierda, como lo es Perú Posible. Efectivamente, yo tengo una tendencia, y desde el momento en el cual en Peruanos por el Cambio existe la posibilidad de construir partido, yo creo que podría, junto con otras personas, liderar una tendencia al interior de Peruanos por el Cambio que nos lleve más hacia el centro, ¿no? Pues yo creo y estoy convencido que lo que necesita nuestro país son reformas que tienen que ver no solamente con la mejora en lo económico, sino con la inclusión y el desarrollo social. Claro. Ahora, me gustaría preguntarte un poco quién está manejando... Me gustaría seguir hablando de esto, pero ahorita el Perú se está jugando por 2 candidatos, Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Y la verdad es que Pedro Pablo Kuczynski está haciendo una campaña que hasta el día de hoy no ha resultado necesariamente mesiánica, milagrosa, o una campaña que haya enarbolado el optimismo, como quizás lo fue a un grado mayor el quinquenio pasado, ¿no? En el 2011. ¿Quién está manejando la campaña de PPK? Y por favor no me digas que es Martín Vizcarra, porque claramente no lo está haciendo. No, es un colectivo, ¿no? Dentro del Pero hay cual una está persona Martín que, Vizcarra. digamos, está dirigiendo todo esto, ¿no? Hay ¿Se un puede asesor, saber quién hay es un el asesor asesor? extranjero que se llama Jordi Segarra. Ya. Yo creo que es el principal responsable de la parte, llamémosla, estratégica. Por otro lado está Martín Vizcarra como jefe de campaña. Yo estoy como coordinador político de la campaña. Creo que en lo político sí ha mejorado sustantivamente en relación
a la primera vuelta. Creo que el liderazgo de Martín es muy importante en ese momento y a él lo secunda con bastante dinamismo Mercedes Arauz, que yo creo que está demostrando que tiene unas dotes de conciliación y de llegada a sectores populares que realmente son muy interesantes. Yo creo que todo eso va a permitir que en estos 10 últimos días podamos nosotros conquistar el favor ciudadano y ganar las elecciones. Ahora, en relación a la primera parte de tu pregunta, que no está generando tanto entusiasmo, yo creo que en el caso específico de Pedro Pablo está haciendo una apuesta por lo que significa la madurez, la decencia, la capacidad y la posibilidad de llevar al país adelante sin necesidad de generar un espectáculo. Pero no le está endosando votos. El Mira, espectáculo además ya lo hizo, ¿no? Bailando con Gisela y otras cosas. Pero fueron Mi cuestiones... opinión, quizás no, No, yo creo, Eric, de que es completamente válida tu posición en relación a eso, pero en una campaña política uno tiene que tener elementos de cercanía con el pueblo que pueden generar algún tipo de relación lúdica o jocosa, pero también tiene que haber una parte de madurez en las cuales se indique, acá hay dos senderos, o el del desastre, que significa una candidatura como la de Keiko Fujimori, en la cual el enfrentamiento permanente sería la característica, es decir, un Perú partido en dos, con todo lo que eso significa, y la posibilidad de tener a un conjunto de personas encabezadas por Pedro Pablo Kuczynski que conduzcan al país al bicentenario de una manera adecuada, correcta, con políticas que sean las pertinentes. Juan, ¿qué opinas de que Joaquín Ramírez ha comprado y pagado hipotecas de inmuebles por 16,5 millones? Lo más grave es que lo haya ocultado, ¿no? Lo más grave es que en la última semana él haya incrementado su patrimonio en términos de información a la SUNAT de 4 a 18 millones, es decir, se olvidó de informar respecto a 14 millones. Yo sí creo que el señor no se trata de una guerra sucia, sino de una información. Tiene graves problemas con la justicia en relación a la explicación de su patrimonio, pero tal vez lo más grave es que él ha sido durante todo este tiempo el financista de Fuerza Popular. Ha sido la persona que ha bancado a Fuerza Popular, que le ha dado locales, le ha dado camionetas. Y nadie se ha dado cuenta de quién era Joaquín Ramírez. Es decir, una persona te da plata para hacer un meeting, te da camionetas para que te desplaces, te da una casa para que sea tu local de campaña y nadie le pregunta de dónde sacas el dinero. Si necesito un pasaje para viajar a Piura, me lo paga Joaquín Ramírez. Si necesito desplazarme en lancha por Iquitos o por el río Amazonas, me lo da Joaquín Ramírez. Si necesito alquilar un avión, me lo da Joaquín Ramírez y nady le pregunta de dónde saca usted la plata. Pero como entonces, el tío Vladi del 2016, ¿no? Yo creo que es algo peor, porque en este caso peor. hay una... Peor que Vladimiro Montesinos. En el caso de Vladimiro Montesinos ya es un vínculo con la droga a través del cupo que le cobraba a las camionetas, $50.000 a cada vuelo de camioneta, con lo cual luego compraba la prensa. ¿Y qué hace que Joaquín Ramírez sea peor que Montesinos? El hecho de que él maneja directamente la campaña y no se sabe directamente de dónde viene esa gran cantidad de fondos. ¿Tú crees que pueda ser incluso más peligroso que Vladimiro Montesinos? En términos de consejo no, pero en términos de influencia del narcotráfico sí. Yeah. Lo cual es grave. Mira, cuando uno se enfrenta a un terrorista... Pero Montesinos era como el gran capo. No, en el caso de Montesinos... la mafia, el que controlaba todo eso. Miremos las cosas de manera distinta. En el caso de Montesinos, él le tocaba la puerta a los narcos y le pedía $50.000 de cupo, con lo cual hacía una bolsa y le pagaba a los medios de comunicación, compraba conciencias. En este caso, el señor Joaquín Ramírez se le acusa de lavado de dinero y de una relación con familiares, con personas involucradas como el famoso Eteco, con personas involucradas con el narcotráfico. Si estamos hablando de una cosa mucho más grave, pues ya no toca la puerta. Ahora él es parte del negocio, si es que eso se comprueba. Eso es lo grave. Y por otro lado, la doctora Julia Príncipe, ya hace cerca de 4 años, indicó que le levantaran la inmunidad y todo Fuerza Popular lo blindó. Entonces yo creo que si Keiko Fujimori quiere desplazarse con tranquilidad y ser una presidenta liberada de lo que significa una relación con el narcotráfico, debería ser un deslinde, pero ella no lo ha votado. El señor ha pedido licencia y nadie lo cuestiona. Por lo tanto, en estos días es importante que la opinión pública tome en cuenta lo siguiente. ¿Por qué se genera una gran cantidad de inseguridad en el país, de delincuencia, etcétera, etcétera? Por la droga. ¿Y de dónde viene la droga? Del narcotráfico. Y qué grave sería que en Fuerza Popular una persona vinculada al narcotráfico se haya encargado de bancar a esta agrupación durante tantos años. Por lo tanto, si llegan a ser gobierno, pues obviamente les va a pasar la factura. El día de ayer Jorge del Castillo estuvo acá en el estudio, sentado en la misma silla que tú, y además de criticar a Popio Olivera, tuvo una posición que ya no me sorprende, que siempre lo veo a él o a Mauricio Mulder, también cuando lo he entrevistado acá, que más bien parece tener cierta cercanía al fujimorismo. Esto es algo preocupante, hablando
del narcotráfico y todas esas acusaciones. O sea, hemos visto cómo el fujimorismo y el APRA han bancado con la misma, digamos, con la misma posición en contra de la megacomisión, ¿no? Yo creo que el APRA tiene temor de enfrentarse al fujimorismo por el número de congresistas que tiene. No en términos de debate, sino en términos que el número los lleve a ellos a investigar el abajato, con lo cual el presidente Alan García estaría en graves problemas. Entonces ellos han asumido una posición de cierta condescendencia con el fujimorismo ante la eventualidad que sean gobierno. Y mira, por un lado le tocan la puerta peruanos por el cambio para entregarle su plan de gobierno, y por otro lado se la pasan criticando luego, haciéndole el juego al fujimorismo. O sea, la típica escopeta de dos cañones. Y yo creo que la defensa que ellos hacen en estos momentos del fujimorismo tiene un condicionante, el tema lavajato o lavallato. Es decir, esa investigación. ¿El APRA se involucró con el narcotráfico, al igual que el fujimorismo? No. El caso ¿Tú lo ves de Lavallato. esa manera? No. El caso Lavallato tiene que ver con las Yo coimas. lo sé, pero quería dar un pequeño giro hacia mi pregunta inicial. No veo que tengan una relación con el narcotráfico. Creo que tienen temor que el fujimorismo utilice todo su capital político, que son 73 congresistas, en un proceso de investigación que involucre las relaciones que podría haber en el gobierno de García con el tema Lavallato, que cada vez se hacen más evidentes, ¿no? Yo creo que por ahí va el problema, y es por eso que no desean pelearse. Ahora, ha habido una denuncia con respecto a la impresión del material de campaña, sobre todo volantes, en contra de PPK. Esa denuncia la han hecho ustedes, tu Así es, el partido. día de ayer. Yo mismo la hice a las 11 de la noche, ¿no? Ya. Y la verdad es que he visto el material y es denigrante, ¿no? ¿En qué va la demanda? Bueno, se tiene que ver la procedencia, para eso el fiscal tiene que hacer las indagaciones del caso para determinar quién las mandó a hacer, en qué contexto y por qué, porque eso está penado, porque hay una serie de difamaciones y de insultos lamentables, ¿no? Como el que ha hecho el día de hoy Alejandro Aguinaga. Alejandro Aguinaga yo lo considero una persona respetable, y yo no entiendo cómo Alejandro, a la persona a la cual, como te menciono, aprecio, saca un tuit en el cual se burla de todos los ancianos, indicando esa es la incontinencia física de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, la campaña está llegando a unos niveles que no se condicen con lo que exige el país. Para regresar brevemente al tema de las demandas, ustedes han realizado o van a realizar otra demanda, porque se está hablando de que, bueno, PPK declaró de que en Piura están repartiendo propaganda en la cual dicen de que ustedes van a eliminar las ETS. Así es, no solamente eso, sacan una serie de mentiras. ¿Pero que esto se va a vienen llegar a repitiendo. una denuncia? Hay dos cosas, ¿no? La que tiene que ver con las honras, que son motivos que pueden ser motivo de una denuncia específica, pero determinando exactamente quién mandó a hacer todo esto, y para eso está la indagación del fiscal. Y luego la guerra sucia política, que significa que nuestras pintas son manchadas, se lanza una serie de panfletos, se miente permanentemente, etcétera, etcétera. Yo considero que esa segunda parte, la de los panfletos, las pintas manchadas, es parte de la política, lamentablemente. Lo que no se puede aceptar es el hecho que se manden a hacer... parte de la política o la forma de hacer política de los fujimoristas? Acá y en la China y en todas partes. Mira, yo no soy un puritano de la política, yo hago política desde los 17 años. Entonces yo diferencio lo que es parte del juego político y no me escandalizo ante ello, y lo que es una guerra sucia que sí tiene que ver con manchar honras, difamar, insultar, mentir, que son los panfletos que agreden directamente a Pedro Pablo Kuczynski y que me recuerdan los usos y costumbres de los años 90. Si se trata de que haces una pinta y pintan encima de ella, si se trata de que te lanzan un panfleto con el tema de la CTS, ese es parte del juego político, de eso no hay por qué quejarse. Pero de lo otro, en el cual te indiquen o te sindiquen como una persona corrupta, con mentiras, o que te inventen cosas en términos personales, eso sí no se puede aceptar, porque ese era el estilo del fujimontesinismo en los 90. Cuando no tenían forma de atacarte, te lo inventaban y utilizaban para eso a los medios planos. En ausencia de los medios planos, hoy en día lo que utilizan son panfletos o las redes sociales, atacando la honra de las personas. Es decir, con diferente instrumento se ha vuelto a los usos y costumbres de los 90, con el objeto de destruir la trayectoria de las personas. Claro. Ahora, yo no soy ni anti-fujimorista ni pro Pedro Pablo Kuczynski, pero ¿por qué ustedes siempre vienen acá, pero los fujimoristas no quieren venir a los medios? Bueno, los fujimoristas le temen al debate, si es que ellos no tienen una condición de ventaja. ¿Qué pasó en el debate? Ahora vienen 2 debates más. ¿Se va a tratar lo mismo? Porque la verdad es que quizás PPK ganó el debate de propuestas, pero perdió el debate político.
Bueno, lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados en la generación del espectáculo a lo superficial, ¿no? Al show, a lo que signifique la afrenta, la puya. Sí, pero en pero el también fondo lo tienes que que- necesitamos perdón que te interrumpa. es propuestas, sí. Este es un medio audiovisual, el debate se transmite de manera audiovisual, ¿no? O sea, si el debate fuera escrito, quizás PPK lo hubiera ganado. Lamentablemente lo vemos y lo escuchamos. Y hay diferentes recursos de retórica y elocuencia. Tú perfectamente lo sabes, lo usas, sobre de todo acuerdo. cuando debates en contra de Marisa Glave. Pero PPK no ha usado nada de esto. Alguien le ha dicho que él es un gran orador y que puede improvisar y todas estas cosas. La verdad es que están perdiendo el debate. Yo no creo que se yo- haya perdido, porque cuando uno analiza las encuestas post-debate, más bien se ha ganado y se ha visto de que en el caso de Keiko Fujimori, la ausencia de ideas la ha llenado con retórica. Pero en el PPK análisis debería frío estar ganando este post-debate, debate. O sea, PPK es una persona mucho más preparada que Keiko Fujimori, por lo menos en el ámbito intelectual. Es una persona que tiene mucha más experiencia en gestión. ¿Qué está pasando acá? La gente también percibe otra cosa, ¿no? Y el debate político es importante porque eso determina el carácter de un líder, ¿no? Y la Claro. verdad es que el carácter de PPK se ha visto completamente Pero ¿qué entendemos por política? desvalorizado. Mira, si entendemos por política responder un puyazo con una agresión, pues entonces no Yo vamos a estoy tener a hablando de Pedro Pablo responder Kuczynski. puyazos, No, estoy por eso te hablando digo, de una ¿qué entendemos? performancia Por eso- política, ¿no? En cuanto a elocuencia, en cuanto... La Mira. verdad es que ni siquiera es que PPK haya sido un gran exponente de sus Lo que propuestas. sucede es que el Incluso formato- las expuso mal, dejando los ataques de lado. Yo creo que el formato no ayuda, ¿no? Cuando tenemos un formato libre, tú has mencionado el debate que yo tuve con Marisa Glave, es un debate en el cual no existe un moderador que Claro. te toca a ti, te toca a mí, sino que fluye libremente. En este caso, cuando tú tienes 2 minutos y el otro 2 minutos, el otro se puede explayar 2 minutos con una serie de adjetivizaciones y tú ves si le respondes o no. Lamentablemente en nuestro país el formato no ayuda al quehacer político. Muchas veces se dice, miremos los debates de la década del 60 entre Bedoya y Grieve, ¿no? Pero ese debate no decían, te toca un minuto a ti, un minuto acá, sino Claro. que el diálogo fluía como consecuencia natural de la exposición argumentativa de los políticos, y si uno se quedaba callado, el otro aprovechaba el silencio y podía lanzar una ironía, un debate, una puya o un argumento. Hoy en día, el hacer los debates de manera estanca, por compartimentos, por tiempos modulados, lamentablemente afecta el sentido propio del debate político, ¿no? Y se presta a este tipo de manipulaciones objetivas, ¿no? O visuales, como tú muy bien has señalado, que yo puedo estar leyendo mi papelito y transmitir la idea de que soy una persona consciente de lo que digo, que domino el tema, cuando lo que estoy haciendo es recitar un guión. Entonces eso queda como un efecto político positivo cuando la persona lo que está haciendo es simplemente recitar un guión. ¿Es cierto que también tenía un auricular en el oído? No creo. Yo no Eso creo lo que... dijo el día de ayer, justamente lo tuvimos acá en el estudio, quien postuló con el número 3 por tu partido. No lo sé. Ingeniero Pesquero. No lo creo y no lo sé. Ya. Mira, yo he tenido oportunidad de Roberto conversar... Vieira. Roberto Vieira. Yo he tenido oportunidad de conocer a Keiko Fujimori y tratar con ella, y la verdad es que no la veo en una posición como esa. Ya. Yo creo que ella más bien está influenciada por un entorno al cual tiene que sacar del camino, que la están llevando al terreno de los años 90, pero de ninguna manera veo en ella una persona que se ha puesto un auricular y ha utilizado ese tipo de cosas que no van con lo legal ni lo moral, ¿no? No lo veo así. ¿Por qué los peruanos deberían votar por Pedro Pablo Kuczynski y no por Keiko Fujimori? O en tal caso, ¿por qué no deberían votar en blanco y por PPK? Bueno, yo creo que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski es el cambio sin enfrentamientos, es la capacidad al frente de la primera magistratura de la nación, son los equipos de trabajo con ideas concretas para conducir al país rumbo al bicentenario, en tanto que Keiko Fujimori es el entusiasmo juvenil de un partido que lamentablemente no tiene cuadros técnicos ni ideas y que han optado simplemente por recitar una serie de insultos ante la ausencia de argumentos, y por lo tanto el Perú se conduciría al desastre con la conducción de Keiko. Entonces el Perú tiene que optar entre dos cosas: o la persona decente, capaz, honesta, con equipo, con trayectoria, con experiencia, o la persona improvisada que recita guiones que le preparan sus asesores. Entonces, luego no nos lamentemos. Yo creo que en estos 10 días Pedro Pablo Kuczynski va a demostrar que es el presidente que necesitamos para los momentos complejos que se avecinan. Si el Perú opta por votar por el enfrentamiento, por la falta de diálogo, por la tiranía que significa tener el control del Parlamento y el Ejecutivo, pues después vamos a estar en graves problemas. Bueno, yo creo que
tú le deberías decir a los asesores de Pedro Pablo que quizás tú deberías ser su profesor de oratoria ¿Por qué dices eso? para el próximo debate. Bueno, yo más que profesor de oratoria, yo creo que lo que hay que hacer en Lo cualquier veo partido... que se está quedando un poco, pero Eric, lo que hay que hacer en cualquier partido es formar cuadros, ¿no? Yo creo que pertenezco a una generación en la cual la práctica política no se hacía en seminarios de liderazgo o de oratoria, sino en la práctica. Y aún más yo creo que existe todavía una generación política cuya principal responsabilidad es hacer que los jóvenes se entusiasmen en la política y descubran la esencia de la política, que es la confrontación, el argumento, la defensa apasionada de ideales y sobre todo el cariño por el Perú. Tú no puedes hacer política si no amas tu país. Eso, recuperando eso, yo creo que el Perú tiene sentido y la clase política podría recuperar prestigio ante la opinión pública. bueno, y les agradezco a ustedes por, en el contexto de un debate, dejar de lado los ataques y poner en base lo primordial, que son las propuestas. Vamos a insistir en eso, en las propuestas por sobre la puya, la agresión o la adjetivización. Juan, te agradezco mucho por estar acá y espero poder tenerte la próxima semana para que Post-debate. poder hacer un breve análisis de todo lo que está sucediendo y lo próximo que está por venir. Con mucho gusto, Eric. Muchas gracias. Con mucho Nos gusto. vemos. Gracias a ti. Regresamos en breves instantes.